Esta es la segunda parte del cumpleaños de Bilbo. Si no has visto el inicio, te lo dejo por aquí. Si quieres saber igualmente qué pasa cuando el hobbit se pone el anillo, acomódate. Bordeando el Brandivino, a pocos cientos de metros del gran pabellón, se alzaba una verde colina en cuya ladera, formando un promontorio, se asentaba una vivienda hobbit. Era Bolsón Cerrado, hogar de Bilbo. Un grueso portón guarecía la entrada. Ocultos en las sombras, unos pasos crujieron sobre el césped. Sonaron los tintineos de unas llaves. El portón se abrió. Sin embargo, allí no había nadie. Tras cerrarse el portón con estrépito y surgiendo del vacío, apareció en el interior de la vivienda la figura de Bilbo. El hobbit sonreía complaciente y se pavoneaba por la cumplida realización de su broma ocurrente. En tanto caminaba hacia el interior de la vivienda, traía jugueteando entre los dedos un anillo dorado, de fina orfebrería, cuyo brillo cristalino se reflejaba en sus pupilas dilatadas. «Mi tesoro», dijo con voz triunfante. Bilbo tenía un plan. Tiempo atrás ya había pensado en los detalles. Esa noche partiría a Rivendell, la ciudad de los elfos, para retirarse a escribir un libro y después volver a visitar a sus amigos en el bosque de las arañas. Bolsón Cerrado pasaría a manos de su sobrino, Frodo, un pariente que amaba con leal dedicación. Dejaría una carta con explicaciones. El petate estaba preparado. El camino se abría hacia nuevas aventuras. Cargado de enseres, Bilbo se dispuso a marchar. «No pensarás irte sin despedirte», sonó una voz a sus espaldas. Era Gandalf, que tras presenciar la actuación, supo entonces dónde encontrarlo. Bilbo se excusó ante las molestias ocasionadas, aunque tampoco le parecía para tanto, pues después de todo, aquello fue solo que una broma. «¿Y el anillo?», preguntó Gandalf con rostro severo. El anillo había acompañado a Bilbo durante casi 60 años. Era el mismo anillo que Sauron, el señor de todos los anillos, forjó como el único. El anillo podía hacer desaparecer a su portador cuando se lo ponía en los dedos, pero también tenía otros influjos. Quien lo usara acabaría tarde o temprano esclavo del deseo del anillo, pues su maldad siempre buscaba retornar a su amo oscuro. El anillo estuvo en su origen en los dedos de su señor, pero Isildur, heredero de Gondor, en un duelo contra Sauron bajo el Monte del Destino, logró arrebatárselo en un intento final desesperado. El anillo pudo entonces ser destruido. Toda la maldad de Sauron habría desaparecido con él. Pero el corazón de los hombres es débil. La voluntad del anillo llegó a hechizar el alma de Isildur y embaucó su mente. El héroe de Gondor se dejó seducir por la voluntad del anillo y, esclavo de su deseo, condujo a su portador a la muerte en una emboscada de orcos. Fue en el momento decisivo del ataque orco cuando el anillo se desprendió de los dedos de Isildur y, visible a los ojos enemigos, fue acribillado a flechazos en un intento de escapar nadando en Río Grande. El anillo sabía que debía esperar el retorno de su señor y se hundió en el fondo de Río Grande pacientemente. Tuvieron que pasar otros 2500 años hasta que la voluntad del anillo tomase el siguiente portador. Diggoll, habitante hobbit de la Cuaderna del Este, pescando en Río Grande una mañana, estando junto a su amigo Sméagol, percibió que algo tiró de su cebo y al sacar el anzuelo, enredado entre musgos y algas, encontró el anillo. Lo vio y se lo enseñó a Sméagol. Sméagol lo deseó. Ese día era su cumpleaños. Le pertenecía. Diggoll también lo deseaba.
La voluntad maligna del anillo los había contagiado de un furioso arrebato de poder y orgullo. Se produjeron los primeros forcejeos, pronto los golpes y amenazas. En la pelea final, Sméagol estranguló a su compañero, se puso el anillo victorioso. Pero su triunfo pronto fue derrota. La voluntad del anillo condujo a Sméagol a un infierno de amargura y soledad. Proscrito por sus parientes, exiliado, miserable y resentido, amenazando al sol con rabia, se ocultó bajo los oscuros escondites de las montañas nubladas. El anillo otorgaba longevidad. Sméagol lo poseyó durante 500 largos años, envenenando lentamente su cuerpo, atrapando sus esperanzas en un sueño de caos y vacíos insondables. Era aquella una vida paradójica, pues sentía entusiasmo, pero también desesperación. Odiaba tanto como amaba el anillo. «Mi tesoro», solía susurrar acariciándolo en las horas solitarias. El tiempo no transcurre en balde, ni siquiera bajo los recónditos olvidados de las montañas nubladas. Al este de la Tierra Media, Sauron, señor de todos los anillos, asentándose de nuevo en las tierras malditas de Mordor, volvía a fortalecerse reconstruyendo viejas murallas y torres. Un nuevo grito de guerra se palpaba en el ambiente. Sauron había sido derrotado, pero no del todo, pues en tanto sobreviviera el anillo, también lo haría su espíritu unido a él. La voluntad del anillo presintió que había sonado el momento de regresar a su amo y señor. Usó a Sméagol hasta que ya no le sirviera, y cuando tuvo la oportunidad cambió de portador. Bilbo Bolsón, hobbit de la comarca. Estando con sus amigos enanos en una de sus aventuras, se vio envuelto en una reyerta contra los trasgos de las montañas nubladas, y en su precipitada carrera fue a parar, rodando abajo tras un tropiezo, hacia los dominios secretos de Sméagol. El anillo aprovechó entonces la esperada oportunidad y abandonó, como ya lo hizo con Isildur, su anterior portador. Se desprendió del bolso de Sméagol y fue rodando a parar al lado de Bilbo, que estaba sentado tras unos riscos. «¿Qué es esto?», dijo Bilbo al volverse y ver algo brillante en el fango. El anillo había tomado un nuevo portador. Bilbo se lo llevó tras algunas tretas y adivinanzas que mantuvo con Sméagol. «¡Mi tesoro!», oía gritar Bilbo en la distancia mientras escapaba con el anillo puesto. Tras su aventura de enanos y dragones, Bilbo trajo en secreto el anillo a Hobbiton. Durante casi 60 años nunca llegó a separarse de él ni por un instante. A veces solía usarlo como método efectivo para hacerse desaparecer ante la vista de familiares incómodos. Bilbo, al igual que le ocurrió al principio a Sméagol, nada sabía de la historia del anillo, ni de Sauron o conjuros de poder. Para Sméagol era su tesoro, encontrado en Río Grande, el merecido regalo de cumpleaños. Para Bilbo era simplemente un artilugio mágico, en ocasiones muy práctico para desaparecer. Más tarde, ambos comprenderían, con intensidad y asombro, hasta dónde podía llegar el poder del anillo, y aunque después lo deseasen por encima de todo, ya nunca más lo poseerían. «¿Y el anillo?», volvió a preguntar Gandalf. «¿Qué anillo?», dijo Bilbo cerrando el puño. «¿Qué anillo?», repitió Gandalf arqueando las cejas. «Sé de tu anillo más de lo que crees. Muchas veces te he visto hacer tu circo de las desapariciones. Ya incluso desde nuestra aventura en la montaña solitaria, conocía de tu secreto.
pero pensé que el anillo lo habrías tomado, junto a tu espada dardo, de los tesoros que encontramos en la cueva de los trolls. Entonces no te dije nada, pues eso me daba igual. También consideré que un amuleto, así bien se puede usar cuando se tiene moderación, y como te esperaban muchos peligros por delante, supuse que un anillo mágico te salvaría de bastantes problemas. Después no me importó que te lo quedaras para tus bromas o temas personales. Fue un recuerdo del viaje, pero ya no lo puedo permitir más. Debes dejar el anillo. ¡Es mío!, gritó Bilbo apretando más fuerte el anillo entre su puño. No, ya perteneció a otro. Y también sé de quién, pues al oírte decir por el pasillo, mi tesoro, entonces lo he sabido al momento. Es el anillo de Sméagol. También he sido bastante ingenuo por mi parte al no haberlo adivinado antes, pero ahora lo comprendo todo. Fue en las minas de las montañas nubladas donde te topaste con Sméagol. Fue allí también donde encontraste el anillo, o mejor dicho, donde el anillo te buscó. Pues la voluntad del anillo puede cambiar de poseedor cuando le conviene. Sméagol era una criatura miserable. Se hubiera quedado hasta la eternidad allí solo con su tesoro. El anillo necesitaba de un nuevo portador. Tal vez aquel tropiezo a la huida que tuviste huyendo de los trasgos, el cual te llevó directo al anillo, no fuera simple casualidad. La voluntad del anillo hizo su jugada. ¡Es el anillo único de Sauron! Bilbo estaba perplejo. Lo que acababa de oír le hizo estremecerse. «Espera, ¿únicamente el 30% están suscritos?», preguntó Boca de Sauron. «Por Eru, eso debería cambiar», contestó el Uruk-hai. Sintió convulsiones y mareos. Tuvo que tomar asiento para no caerse. Tras reponerse un poco, abrió la mano donde apretaba el anillo, y ahora le parecía que le quemaba la palma. Nunca imaginó que algo tan pequeño llegara a ser tan grande. Guerras, ambiciones de imperios, dinastías legendarias y leyendas de reyes envolvían al anillo con un halo de dominio y obediencia, de alcanzar lo que está más allá. Por primera vez estuvo a punto de soltarlo de la mano indecisa, pero la voluntad del anillo es irresistible. Voces de caminos abiertos entre montañas, colinas ondulantes y prados floridos se le presentaban en la mente en un impulso de deseo y acción. Bilbo deseaba las promesas que el anillo le inspiraba. Sentía que llevarlo consigo sería experiencia suprema, que las luces de la vida se le encenderían como faros resplandecientes, que las noches estrelladas marcarían un nuevo rumbo de ilusiones y ensueños. El anillo sería el salvoconducto para la gloria. Bilbo quería quedarse con él, pero algo vacilaba en su mente. Era un pensamiento al tiempo de satisfacción, pero también de honda repulsa. Al igual que Sméagol, una lucha entre amor y odio se mezclaban confusas. Había amor por las promesas que susurraba la voluntad del anillo, y también había odio por la maldad que su señor oscuro puso en él. Imaginó al anillo en los dedos de Sauron frente a las huestes de orcos a su mando, las órdenes de guerra, los aullidos furiosos, cuerpos desgarrados, la sangre humeante. Mirando al anillo cabizbajo, en silencio, con la palma de la mano abierta, empezó a sentir que le resultaba cada vez más pesado sostenerlo. Sméagol tomó el anillo el día de su cumpleaños, y ahora yo tengo que dejarlo en la noche del mío, pensaba irónicamente. A Bilbo le temblequeaba la mano. Ya se disponía a soltarlo.
Entonces, la voluntad del anillo hizo una nueva jugarreta. Le hizo sentir a su portador que si lo soltaba, no solo perdería su invisibilidad, sino ante todo su longevidad. Cumplía 111 años esa noche y apenas había envejecido. Supo que cuando dejase el anillo, también tendría que olvidar sus adorados proyectos de nuevas y fantásticas aventuras. El transcurso de las décadas tenía una cuenta pendiente con él. Pasado, presente y futuro, en un torbellino de emociones, se cruzaron en su corazón. La idea de quedárselo le resultaba atractiva, pero también le estremecía la maldad del anillo. Ya sabía del triste destino de Smigol, y en un arrebato de valor, irrumpiendo como nunca antes en la historia del anillo, inclinando suavemente la mano, lo soltó por la palma hasta dejarlo caer en el suelo. Se escuchó como el rugir de un trueno. Al momento volvió el silencio. Todo parecía igual, pero para Bilbo todo había cambiado. Este pequeño acto significaba en verdad un gran acontecimiento. Al margen de la voluntad del anillo, había ocurrido algo insólito. Un tiempo después, hubo otro portador que también dejó el anillo, pero aquello le resultó fácil, porque tomó el anillo obligado por las circunstancias, con intención de resguardarlo, nunca de quedárselo, y además apenas lo tuvo unos días. Bilbo fue el único en toda la historia que por su propia voluntad logró rechazar realmente a la magia de Sauron. Había vencido al Señor del Anillo. Y si te ha gustado el vídeo, te recomiendo este.